es poder estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, llegó el momento de poder llevar esta palabra. Como muy bien saben, estamos en, yo escribía hace poco que para mí personalmente ha sido la mejor temporada en poder recibir la palabra del Señor en medio de la pandemia, porque en realidad hemos aprendido que Jesús es el Rey por sobre absolutamente todo. Jesús es el Rey de absolutamente y por encima de absolutamente todo. Jesús, hemos visto que Jesús es el Rey sobre el temor, que Jesús es el Rey sobre el hambre, que Jesús es el Rey sobre nuestra vida, que Jesús es el Rey sobre nuestros pecados también, que Jesús es el Rey sobre la muerte, sobre la enfermedad. Hemos aprendido en todas estas semanas, que quizás llevamos ya casi que 16 semanas aprendiendo, que Dios, Jesús, es el Rey. Y cuando tú y yo sabemos que Él es el Rey, nuestra esperanza y nuestra confianza tiene que descansar en que Él tiene todo el control, absolutamente todo el control. Y sabes, también hemos visto que Jesús tuvo que soportar juicios injustos, falsos testigos. Sus propios discípulos lo negaron y lo abandonaron. También soportó el odio, la burla y la crueldad. Fue ridiculizado, fue azotado, fue escupido, fue coronado de espinas, fue disfrazado con ese manto púrpura que tipificaba nuestros pecados, porque no era de Él el manto, eran de otras personas, ¿verdad? Y finalmente Él fue condenado a la cruz. Pero sabes, iglesia, en medio de esta situación tan difícil que aparentemente Él estaba viviendo, nada se le había salido a Dios de sus manos. Nada se le había salido a Dios Padre de control. Nada se le había salido al Dios Hijo, a Jesús, allí clavado en esa cruz, de control y de sus manos. Nada se ha salido de las manos del Señor siempre y cuando seas su hijo. Nada se ha salido de la gracia común que aún reparte Él para las personas que están alejadas de su presencia. Nada, iglesia amada, se ha salido de su control. Y mientras más pienso en esta historia de la redención, más estoy convencido que cuando ese rabino judío, iglesia, que cuando ese rabino judío, Jesucristo, se colgó, porque a Él no lo colgaron en una cruz. Recuerden que la palabra dice que Él entregó su vida. Cuando Él se colgó en esa cruz, cuando Él fue clavado allí, estaba rompiendo el poder del pecado y de la muerte. Y sabes, allí en ese preciso momento comenzó mi vida y tu vida. Allí en ese preciso momento comenzó mi vida y tu vida. Y antes de darle el título de la enseñanza, yo quiero que te quede esta frase en tu corazón. La muerte de un perfecto fue la victoria inmerecedora de muchos imperfectos. La muerte de un perfecto, de uno solo, fue la victoria inmerecedora de muchos imperfectos. Y el día de hoy, esta enseñanza se llama: la muerte del Rey fue una muerte victoriosa. Y yo quiero que tú te lo repitas en tu mente, porque aparentemente cuando nosotros vemos personas morir, aparentemente cuando nosotros vemos la muerte que toca a nuestras familias, pensamos que todo acabó allí. Pero sabes, la muerte de Jesús fue una muerte victoriosa. Y para los hijos de Dios, cada vez que alguien va a su presencia es una muerte victoriosa. No sé si saben, esta semana tuve que viajar al Espinal, Tolima, porque mi abuelo materno falleció. Nos dolió muchísimo porque mientras mi papá algunas veces faltaba, mi abuelo muchas veces tomó cargo
y no tomó la posición paternal, pero sí se hizo cargo muchas veces de nosotros. Y tuvimos que ir allá, a ese lugar, y yo tenía tiempo que no veía a alguien fallecido, pero cuando vi a mi abuelo, sentí en medio de mi dolor y en medio de mi llanto, porque lloramos muchísimo, era una persona muy especial para la familia, para mi vida, para nosotros. Yo sentía que había una victoria en esa muerte. Pero sabes, él pudo y ahora mismo está experimentando una victoria en la eternidad, porque hubo alguien, iglesia, hubo alguien que venció la muerte en la cruz del Calvario. Hubo alguien, y sabes, no es nadie más que Jesucristo. Hubo alguien. Así que quiero leerte el lugar donde nos vamos a enmarcar en la palabra, en esta enseñanza, y quiero que vayas conmigo. Voy a leer desde la NTV, si tienen una Biblia allí. Quiero que vayas conmigo a Marcos capítulo 15, versículo del 33 al 39. Marcos capítulo 15, versículos del 33 al 39. Yo quiero apenas leamos esta porción de la palabra, oramos por esta enseñanza. Dice, el versículo 33 dice: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte: Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías, porque él le había dicho Elí, no era Elías, era Elí. Dice que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y le levantó para que él, Jesús, pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Y la cortina del santuario, la cortina del templo, se rasgó en dos, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente de él, al ver cómo había muerto, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Iglesia, acompáñame a orar para poder pedirle al Espíritu Santo que nos hable el día de hoy. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te damos gracias, mi Dios, porque si no fuera por tu palabra, Señor, no tuviéramos ese privilegio de escucharte hablar. Cada vez que leemos tu palabra, es tu voz la que entra y la que penetra en nuestros corazones, Señor. No, el cristiano no puede vivir alejado de tu palabra. No puede ser. Por eso hoy te pido, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo el que inspiró la palabra, el que escribió la palabra y el que la escribe en nuestros corazones. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, exponiendo, mi Dios, este pasaje de la palabra, este pedazo de la palabra. Gracias, Señor. Entendemos, mi Dios, que tú traerás vida a los lugares donde hay muerte, que tú traerás luz a los lugares donde hay oscuridad y tinieblas, Señor, y que tú traerás salvación, Señor, donde habían almas destinadas al infierno, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero darles mi primer punto. Y mi primer punto es, yo sé que el pastor Pablo la semana pasada lo tocó, pero tocó algo de este punto como 2 o 3 minuticos nada más. Pero hoy nos vamos a extender porque es necesario poder entender lo que Jesús estaba viviendo en aquel momento. Mi primer punto es: el hijo clama con voz fuerte a su padre en agonía.
el Hijo, Jesús, clama con voz fuerte a su Padre en agonía. Y dice el versículo 33, dice, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte, Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde, iglesia. El sol, yo quiero que tú pienses en esto. Jesús clavado en esa cruz del Calvario. El sol de justicia, Jesús. El sol de justicia y la estrella de la mañana, Jesús. El sol de justicia, te lo voy a repetir. El sol de justicia y la estrella de la mañana envuelto en tinieblas. Jesús cargó por 3 horas el infierno y las tinieblas que me tocaban soportar a mí por la eternidad. 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Su crucifixión duró 6 horas, desde las 9 hasta las 3. Pero por 3 horas, dice su palabra, dice, en el mediodía la tierra se oscureció, las tinieblas descendieron sobre la tierra. Y fue esas tinieblas que él estaba viviendo, esas mismas tinieblas que me tocaban a mí vivir por la eternidad. Él estaba cargando mis tinieblas y tus tinieblas. Jesús estaba cargando las tinieblas de cada uno de sus hijos. Porque ahora podemos caminar en luz, para que ahora podamos nosotros caminar en luz. Él cargó las tinieblas para que tú y yo podamos caminar en luz, en su luz. Dios estaba derramando su ira sobre su Hijo y removió la luz del día. Imagínense cómo se sentía el Dios Padre. O sea, Dios, que es luz, permitió que las tinieblas descendieran sobre sus hijos. ¿Ustedes se imaginan la tristeza revuelta con ira por causa de mi pecado? ¿Ustedes se lo imaginan, iglesia? Lo que nosotros ocasionamos por causa de nuestro pecado. La luz se envolvió con las tinieblas. Hay alguien que escribió un poema que dice lo siguiente. John Ellerton, en 1875. Solamente saqué tres oraciones de ese poema y dice lo siguiente. Dice, tinieblas alrededor y dentro de él, entronizado sobre el espantoso madero en crueldad, rey en dolor, luchando contra los poderes de maldad y dejado solo con el pecado de la humanidad. La tierra se convirtió. Dicen que fue la tierra en general la que se llenó de oscuridad, de tristeza. Porque fueron las últimas 3 horas en donde Cristo literalmente abrazó el pecado de cada uno de nosotros. Se vistió de pecado. Y dice él, Eloi, 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 lema sabactani, que significa Dios mío, Eloi, Eloi, Dios mío, Dios mío. Jesús sabía que podía confiar en Dios como su Dios. Miren esto, miren que esto es interesante. Jesús estaba en la cruz del Calvario y por primera vez Él no le llama Padre a su Padre. Él le llama Dios. Por primera vez en los evangelios, iglesia, Él no le llama Padre. Él no clama a su Padre como clamó en el Getsemaní. ¿Recuerdan que clamó 3 veces o más veces? Padre, ¿por qué me has abandonado? O Padre, pasa de mí esta copa, clamó en el Getsemaní. Aquí en la cruz Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero sabes, aunque Dios no lo sentía como Padre, lo sentía como Dios. Entonces, y van a haber veces, iglesia, que nosotros en nuestro caminar no vamos a sentir a ese Dios quizás como paternal, pero tenemos que saber que Dios está presente. Quizás no tenga las ganas de llamarle Padre. Padre, ¿por qué estás permitiendo que pasen estas cosas en mi vida? ¿Por qué permites que pasen estas cosas en mi vida? Pero por lo menos que salga de tu boca un Dios. Dios, no entiendo lo que está pasando. No me siento aún como tu hijo.
Estoy separado de ti, pero te digo, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué significa entonces ese Dios mío, Dios mío? Jesús sabía que podía confiar en Dios como su Dios. Este era un grito de angustia, pero al mismo tiempo era un grito de confianza. Era: Señor, estoy solo, pero tú eres mi Dios. No me vas a dejar morir en esta cruz. No me vas a dejar caer al infierno y quedarme allí. No vas a permitirlo, porque aunque no te sienta como padre, yo sé que tú eres mi Dios amado. Y mi confianza ahora está siendo depositada en ti como Dios. El Hijo clama a su Padre en agonía para que nosotros podamos clamar al Padre en libertad. Yo quiero repetirte esto. El Hijo, Dios, Jesús, clamó a su Padre en agonía para que tú y yo podamos llegar a su presencia y clamarle en libertad. Eloi, Eloi, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se estaba cumpliendo la profecía del Salmo 22. En el Salmo 22, capítulo 22, versículo del 1 al 2, dice: Dios mío, el salmo profético cristiano, el salmo mesiánico. David escribía este salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? El Señor estaba clamando en agonía. El Señor estaba clamando a su Padre en agonía. Quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Has llegado donde el Señor tú a clamarle en agonía? ¿O solamente le clamas desde una posición exigiéndole cosas? Hemos llegado nosotros al Señor y le hemos dicho: Señor, en agonía, Padre, haz algo, mi Dios. Haz algo con esta situación. Haz algo, Señor. ¿Por qué me has abandonado? Aún abrir tu corazón al Señor y decir: Señor, no te siento. ¿Por qué cuando gimo por ayuda no te estoy sintiendo? Jesús estaba pasando un dolor físico grandísimo, pero nada era más doloroso que la separación de su Padre. Nada era más doloroso. En ese momento Él experimentó lo que nunca antes había experimentado. Jesús no estaba clamando por el abandono de los discípulos, sino por la separación de su Padre. En ese momento sucedió un hermoso intercambio. Fue en ese momento, iglesia. Por eso yo le llamé a esta enseñanza la muerte del Rey. Fue una muerte con victoria, fue una muerte victoriosa. Porque fue en ese momento cuando Él clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue donde ocurrió un hermoso intercambio. Mi pecado y tu pecado estaba siendo removido, estaba siendo castigado. Y mientras Él estaba recibiendo el castigo, el mío sin haber vivido, el mío sin que mi mamá viviera, estaba siendo quitado de mí. O sea, las veces que yo le he fallado a Dios, las veces que tú le has fallado a Dios, las veces que tú has pecado en contra de Dios, Él con esa oración dijo: ahora estoy cargando el pecado de Rubén, ahora estoy cargando el pecado de Neisa, de Jesús Mendoza, ahora estoy cargando el pecado de Luis, de Héctor, de Mario, de Arelis, de Martina, de Valentina, de Paola, de Mariana. En ese preciso momento donde el Señor hizo un hermoso intercambio, una transacción santa se llevó a cabo. El Dios Padre consideró al Dios Hijo como si fuera un pecador. Por ti, por mí, por causa del clamor en agonía de Cristo. Ahora nosotros clamamos en libertad y en adoración. En medio de esta escena tenemos que preguntarnos entonces, no sé si tú alguna vez te has hecho esta pregunta. Porque ya sabemos todo lo que Jesús estaba viviendo desde el Getsemaní. Lo hemos predicado. Hemos durado 4 semanas predicando el padecimiento del Señor. Y tiene que surgir entre nosotros una pregunta muy profunda.
¿Y dónde está Dios, Padre? En medio de todo esto. ¿Dónde está Dios? Viendo a su Hijo allí, siendo crucificado. ¿Dónde está Dios? ¿Alguna vez te has preguntado tú, ¿dónde está, Señor? ¿Alguna vez te has preguntado tú, Señor, veo todo en desorden? Veo que solamente hay sufrimiento en mi vida. ¿Alguna vez has dicho, pero es que estamos de mal en peor? ¿Alguna vez te has dicho tú, ¿dónde estás que no te veo, Señor? ¿Dónde estás que no estoy entendiendo lo que tú estás haciendo en mi vida? ¿Dónde estás? Son preguntas como, ¿dónde estaba Dios cuando todo esto sucedía? ¿Por qué Dios Padre no defendió a su Hijo viendo toda esta injusticia? Y la respuesta a las anteriores preguntas es solamente una. Solamente una. Y la respuesta es esta. Todo el tiempo Dios Padre estuvo allí junto a su Hijo. ¿Sabes? Cuando no lo sientes, Dios está allí. Cuando tú no lo sientes, Dios está allí. Cristian, escúchame. Cuando tú no lo sientes, mi hermano amado, Dios está allí. Dios está allí. Félix, cuando tú no lo sientes, Dios está allí. Dios está allí, Jorge. Cuando no lo sentías, quizás, Jorge Pedroso. Cuando no lo sentías, Dios estaba allí, Jorge. Dios estaba allí. Jesús estaba muriendo en dolor. Sabía que el Padre le había dado la espalda, pero sabía que Dios estaba allí. Estaba allí. Dios Padre estuvo en la cruz mientras Dios Hijo estaba siendo crucificado. Pero el Padre, ¿sabes? No estaba allí para defenderlo. Esto partió mi corazón en dos. Dios Padre no estaba allí para defenderlo. Él estaba allí para juzgarlo. Él no estaba allí para defender a Cristo. Él estaba allí para juzgarlo. Y yo le doy gracias por ese juicio, porque Él estaba allí para juzgarlo por mis pecados. Él nunca se salió de la cruz, el Padre y el Hijo. Y yo creo que el Espíritu Santo allí en la cruz del Calvario, con dolor, pero por amor a nosotros. Él estaba allí. Él estaba allí. Cristo siendo crucificado, nosotros siendo rescatados. Cristo siendo condenado, nosotros siendo perdonados. Él estaba allí. Dios Padre estaba derramando la copa de la ira, la que Cristo pidió que no tomarla en el Getsemaní. Él, Dios Padre, estaba derramando la copa de su ira, la copa que tú y yo nos teníamos que tomar. Él estaba allí. Cristo siendo condenado, nosotros siendo perdonados. Cristo siendo crucificado, nosotros siendo rescatados. Dios no estaba allí para consolar al Hijo. ¿Sabes? Muchas veces cuando te has sentido solo, Dios está allí. Pero Dios está allí muchas veces no para consolarte, sino para disciplinarte. Dios está allí muchas veces no para decirte, ven bebé hermoso, ven, y como para pechicharte, sino para llevarte a la imagen de su Hijo. Y si Él lo hizo con su Hijo, ¿por qué no lo va a hacer contigo? Cuando no sientas al Señor, tú tienes que saber que Dios está allí, pero Él está haciendo algo diferente a lo que tú estás esperando que Él haga. Él te está llevando a un proceso. Y recuerden que todos los hijos de Dios necesitamos cargar nuestra cruz. Entonces Dios está allí. Pero mientras tú estás cargando la cruz y Dios está allí viendo, Él está obrando un propósito más grande que el que tú y yo podemos entender. Dios está allí. Porque ojo con esto. Si Dios hubiese defendido a Cristo, tú y yo no estuviéramos conectados ahora. Si Dios hubiera defendido a Cristo y lo hubiera consolado, la ira de Dios no se hubiera derramado sobre Cristo. Mi pecado Él no hubiera perdonado y pagado. Hay veces que tenemos que sufrir algunos procesos en la vida, porque un motivo superior siempre tiene Dios.
Camina en el proceso con fe, sabiendo, como muy bien dice Pedro, que tú eres un pedazo de oro que está siendo entrenado y que está siendo pasado por el fuego, por el fogón, para que cuando Dios lo saque de ese fogón pueda brillar, y no con tu luz, sino con la luz de Cristo en ti. Dios estaba allí no para consolar a su Hijo. Dios estaba allí, te voy a decir el propósito más profundo. Dios estaba allí para reconciliar al mundo a través de la muerte de su Hijo. Dice 2 de Corintios 5, 19, dice esto. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Escuchen, Dios estaba allí reconciliando al mundo consigo mismo. No tomando, escúcheme bien cómo es este tema de la reconciliación. Porque tú y yo antes estábamos lejos, familia amada. Yo voy a hacer un par aquí bien, pero bien cortico. ¿Por qué estamos predicando de esto? Porque, amada familia alumbra, tú y yo tenemos que entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tú y yo tenemos que abrazar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué? Porque si tú lo abrazas, dejas de pecar. Porque tú tendrías que responder al sacrificio de Cristo en santidad. Y ahorita te voy a dar un ejemplo que cortó y partió mi corazón y mi mente. 2 de Corintios 5, 19, sigo leyendo. Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. ¡Wow! Dios estaba allí reconciliando al mundo, no tomando en cuenta el pecado de la gente. Y Dios estaba allí para darnos un propósito. Y dice, 2 de Corintios 5, 19, dice, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Dios estaba allí. Dios estaba allí juzgando a su Hijo. Miren, yo le hablo a los padres, a los que son padres. Hermano, es como si tú, y hermana, es como si tú cogieras a tu hija y tú misma la castigaras por el pecado de otro. ¿Cómo te sentirías? Pero Él sabe, Dios Padre sabía que si no castigaba a su Hijo por el pecado de nosotros, nosotros no hubiésemos sido salvos. Era necesario, iglesia. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, Dios estuvo allí en Cristo, derramando su amor por cada uno de nosotros. El amor divino triunfó sobre la ira divina. Escuchen esta frase. El amor divino triunfó sobre la ira divina mediante el propio sacrificio divino. John Stott. El amor divino triunfó sobre la ira divina mediante el propio sacrificio divino. La cruz fue al mismo tiempo un acto de amnistía y de castigo. La cruz fue al mismo tiempo un acto de ira y de gracia. La cruz fue al mismo tiempo un acto de justicia y de misericordia simultáneamente. La cruz. En la cruz sabemos el peso del pecado cuando reconocemos el amor del Señor herido por nuestros pecados. Iglesia, miren, una gota de esa copa llevaría tu alma a la ruina. Una gota de lo que Cristo tomó llevaría nuestra alma a la muerte, a la ruina. Una gota de lo que Cristo tomó en esa cruz aniquilaría el universo entero. Y Cristo en 3 horas soportó el infierno de billones de personas. Conocer esta agonía de Dios, del Hijo en la cruz, debería afectar, como vemos, al pecado. Yo quiero leerte esto. Quiero leerte esto y quiero que medites en esto. Es más, si puedes cerrar los ojos ahí y solamente escuchar lo que yo te voy a leer, porque quiero que medites la profundidad de lo que para nosotros es pecar. Escuchen esto. Dice, Spurgeon escribió, dice, oh señores, si yo tuviera un hermano amado que hubiera sido asesinado, ¿qué pensarían de mí si enmarcara el cuchillo que había sido enrojecido con su sangre? Si me hiciera amigo del asesino de mi hermano
y me asociara cada día con el asesino de mi hermano, quien condujo el cuchillo hacia el corazón de mi hermano, seguramente y también debo ser yo cómplice de ese crimen. Iglesia, escucha esto: el pecado asesinó a Cristo, serás amigo de Él. El pecado asesinó a Cristo, serás amigo de lo que asesinó a Cristo. La pornografía asesinó a Cristo, la masturbación asesinó a Cristo, la rebeldía de los jóvenes asesinaron a Cristo, la infidelidad de los esposos asesinó a Cristo. ¿Seremos nosotros amigos de Él, de ese pecado? El pecado atravesó el corazón de Dios encarnado. ¿Podré yo amar ese pecado? ¿Podré yo amar lo que mató a Cristo? ¿Podré yo amarlo? ¿Sabes, iglesia? Cuando yo entiendo estas cosas, yo lo he dicho muchas veces, cada vez que peco me arde en el corazón, me duele, me quiero sacar el corazón de mi cuerpo, literalmente. Cada vez que omito una palabra para complacer lo que yo mismo produzco en tentación y en pecado, es muy doloroso para la persona que peca saber que el pecado llevó a Cristo al Calvario, que le clavaron una lanza, tres clavos, una corona de espina, una tumba, una cruz, 20,000 latigazos, y yo estoy abrazando ese pecado. ¿Sabes? Pero Cristo siguió con su propósito eterno. Y mi segundo punto es un fuerte grito de victoria. Un fuerte grito de victoria. El primero fue un fuerte grito de agonía de un hijo hacia su padre. El segundo es un fuerte grito de victoria. Versículos 35 al 38. Dice: algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron, no me voy a quedar en esta partecita, pero quiero explicarlo un segundito. Dice, el versículo 35 dice: algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, lo puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo este señor, a ver si Elías viene a bajarnos. Quiero quedarme un minuto allí. Dice el versículo 35: y algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Hermano, mira, cuando tú estás lejos de Dios, escúchame bien, cuando tú estás lejos de Dios no vas a entender lo que Dios quiere hablarte por medio de la palabra. Esas personas iban pasando y lo que Cristo estaba diciendo era: Eloi, Eloi, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ellos pensaban que Él estaba llamando a Elías. En vez de Eloi, habían escuchado a Elías. ¿Qué me enseña esto a mí personalmente? Me enseña que si yo no estoy conectado con el Cristo en la cruz y con el Cristo resucitado, no voy a entender lo que Cristo me está hablando. Él me va a decir A y yo voy a entender B. Él va a decir Eloi y yo voy a entender Elías. Dice el versículo 37. Entonces, y aquí viene todo el motivo de la enseñanza. Dice: entonces soltó un fuerte grito y dio su último suspiro. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Juan 19:30 dice: entonces Jesús, el mismo contexto, dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Cuando Él gritó, Él lo que gritó fue: consumado es. Consumado es. En el griego es tetelestai y significa la deuda está pagada. La deuda está pagada en el griego en su totalidad.
La deuda está pagada, ¿sabes? Bien cortico, Jesús pronunció 7 frases en la cruz, 7 frases. La primera fue una de perdón, Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda fue una de salvación, Lucas 23:43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera fue una de amor y devoción. Mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Después dijo una de angustia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una de sufrimiento, necesidad humana. Tengo sed. Una de seguridad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero solo una de esas frases fue triunfante y victoriosa. Consumado es. Tetelestai. La deuda fue pagada. La deuda fue pagada. La palabra consumado en el griego es pagado en su totalidad. Era una palabra significativa, pero tomó una connotación mayor cuando fue pronunciada por el hombre más grande que jamás haya existido en la historia. Consumado es. Spurgeon decía de esta palabra, es un océano de significado en una gota de lenguaje. Es una sola palabra, pero tiene tanto contenido que su significado es tan vasto como el océano. Consumado es. Consumado es. ¿Sabes lo que quiere decir consumado es? Es que hubo un hecho que se completó, pero que tiene un efecto que dura para siempre. Hubo un hecho que se completó, consumado es, pero que tiene un efecto que dura para siempre. Esta palabra se usaba en la antigüedad de varias maneras. Cuando el esclavo terminaba un trabajo, llegaba donde su amo y decía, amo o jefe, tetelestai, consumado es. Esto es exactamente lo que Jesús dijo en Juan 17:4 cuando llegó al Padre y le dijo, te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me enviaste. Consumado es. Consumado es. Iglesia, Cristo declaró el grito más profundo de mayor victoria que tú y yo jamás hemos escuchado. Tetelestai. Tetelestai. La pregunta es entonces, ¿qué significa en su profundidad? Y si tú estás escribiendo, escribe estos significados. ¿Qué significa en su totalidad tetelestai? ¿Qué fue exactamente lo que significó cuando él dijo tetelestai? Bueno, primero, los sacrificios del Antiguo Testamento en el templo que se hacían continuamente cesarían. ¿Sabes? Hebreos 7 del 26 al 27 dice que los sacerdotes en la antigüedad tenían que hacer sacrificios continuos para el perdón de los pecados de las personas. Pero dice en el versículo 27 dice, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Una sola vez y para siempre. Tetelestai, la deuda está pagada. ¿Qué significa? Cuando Cristo dijo tetelestai, Él hizo perfectos para siempre aquellos por los cuales Él murió. Dice Hebreos 1:3, dice, después de habernos limpiado de nuestros pecados, entonces se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Dice, después de habernos limpiado de nuestros pecados. Tetelestai significa que Él nos hizo perfectos a nosotros, justos. En el momento que Cristo dice tetelestai, escúcheme bien, porque hay muchas personas que pelean con Satanás todavía como si Satanás tuviera poder. Yo quiero que tú abras tus oídos espirituales para que veas bíblicamente lo que significó tetelestai de verdad. Consumado es, la deuda está pagada. Escúchame bien esto. En el momento que Cristo dice tetelestai, Satanás pasa a ser un enemigo desarmado, deshabilitado y desautorizado. 3 Ds. Desarmado, debilitado y desautorizado sobre nosotros. Miren lo que dice
Colosenses 2:15. Dice, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de la cruz. Primera de Juan 3:8 dice, vino para destruir las obras del diablo. Así que mi hermano y mi hermana, nosotros que estamos peleando con Satanás a cada rato, el consumado es, desautorizó a Cristo, a Satanás, debilitó a Satanás y desautorizó a Satanás. Lo desarmó 100%. Lo desarmó 100%. Cristo, cuando dijo de consumado es, empezó una destrucción masiva para los poderes en las tinieblas y Satanás lo sabía. Ahora, sabiendo esto y sabiendo que Satanás ya está derrotado, la victoria ha sido proclamada y Cristo con nosotros, y Él no está en contra de nosotros. Dice, en el momento que Cristo dice tetelestai, Cristo culminaba la obra por la cual fue enviado a la tierra. Ya no somos más, dice, ya no somos más personas condenadas. Romanos 8:1. Ya no hay condenación para los que están en Jesús. Cuando Él dijo tetelestai, la condenación de Luis, la condenación de Héctor se fue. La condenación de tus pecados se fue, se fumaron. Ya no eres condenado. La obra de la redención y salvación del hombre está ahora completa, amada iglesia. Él está derrotando, Él derrotó a la muerte. Él estaba muriendo por nosotros como un sustituto y fue aceptado por el Padre. Él estaba cargando y derrotando nuestros pecados. Él estaba sufriendo el castigo que tú y yo teníamos que sufrir. Jesús terminó su poderosa obra en la cruz con un fuerte grito de victoria. Tetelestai, consumado es. Ese grito, ese fue el grito que hizo, que le dio paso al Espíritu Santo para que viniera hacia nosotros. Ahora tú y yo estamos llenos por causa de ese grito. Por causa de ese grito, Dios abrió camino para que la iglesia empezara a reunirse. Tú y yo podemos servirle a Dios por causa del consumado es. La deuda del pecado del pueblo está pagada. Este grito, y ya voy terminando, iglesia. Este grito hace un eco en mi corazón. Cada vez que leo este consumado es, hay un eco que entra en mi corazón. Esa palabra entra en mi corazón y me dice, Rubén, corre a mí. Amada iglesia, corre a mí. Porque yo pagué el precio que tú no podías pagar. Yo te compré lo que tú no podías comprar. Yo fui a la cruz que tú no podías, a la cual tú no podías ir. Primera de Timoteo 2:6 dice, Él dio su vida para comprarnos la libertad a todos. Este es el mensaje que el justo dio en el preciso momento. Con el tetelestai culminó un gran final, pero también significó un gran comienzo del nuevo pacto de la gracia. Tetelestai. Voy terminando, iglesia. La ira, escúchame bien esto, la ira de Dios demandó el pago por la deuda moral del hombre. Pero la misericordia de Dios en Cristo hizo que Él mismo se entregara por esa deuda. Allí en la cruz, la ira y la misericordia se besaron. Se unieron. ¿Y sabes cuál venció, iglesia? ¿Sabes cuál venció? El amor. La misericordia que Dios tiene para con nosotros. Y ese grito de victoria rompió el obstáculo que nos separaba de Dios. Dice, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, versículo 38 de Marcos 15. Abrió un nuevo camino, un camino vivo hacia Dios. Se acabó la separación, iglesia amada. Se acabó la separación de Dios y el hombre. Ahora tú y yo podemos entrar a su presencia. Ahora tú y yo podemos entrar a su presencia. Y tú y yo tenemos que saber esto. Se rompió toda
de arriba abajo, toda. Y cuando Él dice que se rompió toda, no hay pecado más grande que Él no pueda limpiar por medio de ese camino de santidad. Toda se rompió, absolutamente toda. Hay un acceso al Padre, un solo sacrificio por medio de una sola ofrenda. Esta entrada libre señala el fin del sacerdocio limitado y la introducción del sacerdocio universal de todo creyente. Ahora, iglesia, tú y yo ya no necesitamos de alguien que nos guíe. Ahora tú y yo somos sacerdotes. Tú y yo tenemos entrada libre al trono de la gracia por causa de Tetelestai. Consumado es. La deuda está pagada por causa en su totalidad. El velo del templo se rompió para que tú y yo entráramos a su presencia. Su palabra dice en Hebreos 10:22: entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza. Termina. ¿Cómo termina esta historia en el versículo 39? Dice: el oficial romano que estaba enfrente de él, al ver cómo había muerto, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Y con esto voy a terminar. Una sorprendente reacción y una sorprendente confesión. Punto número 3. Este centurión vio a muchas personas crucificadas anteriormente, pero ahora veía al Hijo de Dios. Este romano escuchó cuando Jesús dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y todas esas palabras fueron calando en su corazón. Este centurión romano de duro corazón se rindió ante los pies del Rey de Reyes. Algunos centuriones se burlaban, pero este centurión creía, se convenció de que Jesús tenía que ser quien afirmaba ser. ¿Qué tiene que pasar, iglesia, para que tú corras a Cristo como este centurión? Tenemos que presenciar a Cristo crucificado literalmente. Hoy Dios nos está llamando para que tú y yo podamos ser como ese centurión y podamos declarar a fuerte voz: verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Después de escuchar todo esto que se ha predicado hoy, ¿cómo responderás? ¿Cómo vamos a responder? ¿Sabes? Mi oración hoy es: Cristo, abre nuestros ojos para verte. Señor, queremos verte como ese centurión allí que te declaró enseguida con su voz. Quizás habían otros centuriones, Señor, que se burlaban de él, pero él, este centurión, dijo: Él es el Hijo de Dios. Hoy dejamos lo que tenemos que dejar, Señor, para abrazar lo único que podemos abrazar, a Cristo. Señor, gracias. Iglesia, cierra tus ojos donde estás. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias porque voluntariamente soportaste los horrores físicos y espirituales de la cruz por el bien de nuestra salvación. Gracias, Señor. Este inmenso sacrificio es humillante para mí, porque tú fuiste a la cruz del Calvario por mí, Señor. Y me humilla porque mis pecados te llevaron allá. Y todavía seguimos pecando como si nada, Señor. Aunque tú recibiste, mi Dios, el castigo de la maldad por nosotros, tú venciste en la cruz con el consumado Tetelestai. La deuda está pagada. Y quebraste el poder de la muerte en nosotros. Y quebraste el poder del pecado en nosotros. Tetelestai. Demuestra que Cristo puso su amor por encima de su dolor, por amor a nosotros. Tetelestai. Demuestra que no fallaste, Señor, en esa cruz, en medio del dolor.
Demuestra que si no fallaste en la cruz, no lo fallarás ahora. Tetelestai demuestra que tú eres el único, que el ser humano no puede hacer nada para salvarnos, pero tú fuiste a la cruz del Calvario. Tetelestai demuestra, consumado es, que tú eres el Jesús victorioso, el Hijo de Dios, el que tenía que venir a esta tierra, el que me salvó de los pecados, por el cual tengo que vivir. Eres digno de recibir adoración, Dios. Queremos vivir para ti. No hay nadie más que podría salvarnos. Tú eres santo. No hay nadie como tú. Tú eres Dios incomparable. Queremos conocerte más y queremos ser llenos de ti. Construiremos nuestra vida en este fundamento y allí estará nuestra confianza. Gracias, Señor.